Esto va a comenzar. Toma tu carpule, tu tejuino y tu guitarra, porque si eres dentista, zapatillo o rock and rollero, o simplemente eres un alma perdida en la internet, toma asiento y repite conmigo: dientes, guanatos y rock and roll. Esto es Chaquetas Dentales. Conducido, protagonizado y estelarizado por Mario López. Cada quien no, güey. No quiero saber nada. A ver, pues entonces, ¿cómo va a ser este pedo? Eder Sánchez. Bueno, sí. Eso sí, también es de un poquito. Un poquito. Y Álvaro Valenzuela. ¿Tú hablas de rock and roll? Ok, nos gusta enterarnos de todo. Chaquetas Dentales. Bueno, entonces cállese el hocico. Empezamos de aquí. Ahí nos arrancamos todo. Bueno, ¿listos? Ok, 2, 3. Esto es Chaquetas Dentales, el podcast en su 13ª edición. Y ahora vamos a escuchar al doctor Mario Alberto López Aro, cirujano dentista especialista en prostodoncia, Así es. con un tema que a todos nos gusta, pocos le entendemos, me incluyo. Pero bueno, fue a petición de un gran colega. Lo Pues debíamos, no fue lo petición, debíamos. güey, es una deuda. Es Lo una debíamos. deuda. Es una deuda de honor. Resulta que el podcast pasado que me tocó hablar a mí, me tocó hablar de metalurgia. Bueno, mentiras, de selección de materiales. Hace Sí, dos podcasts. Hace 2 podcasts. Y en ese de selección de materiales, pues teníamos que decidir si íbamos a utilizar metal o íbamos a utilizar otro tipo de materiales no metálicos. Y cuando me tocó describir así uno a uno cada uno de los metales que nosotros utilizamos en odontología, resulta que pasé por alto el cromo cobalto para prótesis parcial removible. Y es que ese error, que fue totalmente involuntario, refleja de alguna manera el sentir de mi persona y de muchos amigos que yo conozco. Y es que la prótesis total parcial removible no es una de las prótesis más populares entre nosotros. Y hay muchas razones por las cuales nosotros tratamos de evitarlas. Entonces, el tema de hoy responde pues precisamente a esa deuda que nosotros tenemos con ese segmento de la población protésica, de la población de profesionales de la salud dental, que dedica gran parte de su práctica a hacer prótesis parcial removible, y bueno, pues tendremos que tocarla, ¿no? Y pues de eso se trata el tema de hoy. Vamos a definir qué es una prótesis parcial removible, vamos a definir sus aplicaciones en odontología, y después de platicar un poco acerca de ella, pues también vamos a platicar acerca de nuestra posición personal respecto a esa prótesis parcial removible, ¿va? No sé si quieran ahondar algo en la introducción, pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. No, pues nada más decirle pagado sensei y ya. Pagado, bueno, hasta que terminemos apenas vamos a empezar. Vamos a intentar pagarlo, ¿no? Vamos a intentar pagarlo. Un saludo y dedicatoria especialmente, no solo para él, sino para todos los que se dedican a hacer este lado de la prótesis dental, pero una dedicatoria especial a nuestro amigo sensei y colega Edgar Ramos. Y saludos a Javier Ramírez. Saludos, Aprovechando. Carlos. Javier Ramírez, sí, Javier, claro. Máster también. Jefazo en remo, ¿no? Así es. Pues sí, es que hay varias personas que son muy, muy buenas. Sí, por eso decía que prótesis no era el parcial único, removible. pues. No, pero sí están cabrones. La Sí, neta, ese par, al menos. Esos dos de los que tú te refieres sí están muy, muy cabrones. Entonces vamos a empezar por el principio, definiendo que la prótesis parcial removible es una prótesis que recibe el nombre de dentomucosoportada o mucodentosoportada, dependiendo de en dónde va a estar el soporte primario de esa prótesis. Hablamos de prótesis que son extensas. Por naturaleza reciben un tamaño mayor del que se utiliza para hacer prótesis parcial fija. Bien, se realizan cuando el paciente conserva todavía parte de sus dientes. Sin embargo, son, como platicábamos, en general extensiones grandes de dientes. Bien, y tienen la peculiaridad de que una vez realizadas, cuando tú las colocas en boca, es el mismo paciente el que se las tiene que quitar. No digo se las puede quitar, digo se las tiene que quitar después de cada alimento para limpiar tanto su boca como limpiar la prótesis, ¿va?
Los otros tipos de prótesis de las que nosotros hemos hablado, pues son prótesis fijas, son prótesis que están atornilladas o que están cementadas o adheridas a los dientes remanentes del paciente, y entonces el paciente no tiene la posibilidad de quitarse, tiene que saber cómo limpiarla sin quitarla de la boca, ¿va? Y esto no, esto se tiene que quitar y se le tiene que dar mantenimiento. Vamos a platicar un poquito más de los tipos de prótesis más adelante. Pero tenemos que entender esto. Desde mi punto de vista personal, la prótesis parcial removible es una prótesis que no es muy querida por el profesional de la salud dental. Y te platico por qué desde mi opinión. La prótesis parcial removible es una de las prótesis más demandantes en cuanto a conocimiento clínico. Tú requieres saber muchas cosas para que te decidas a colocar una prótesis parcial removible. Y desde el punto de vista técnico, también es mucho más demandante una prótesis parcial removible que una prótesis fija. El tipo de material, el tipo de equipo, el tipo de conocimiento que tú tienes que poseer para hacer esta prótesis de manera impecable es superior al que tienes que conocer para hacer prótesis parcial fija. Aunado a esto, en el mercado que rige nuestra forma de trabajar, resulta que la prótesis parcial removible genera un ingreso menor si consideras la cantidad de horas hombre que tienes que aplicar. Si tú comparas un laboratorio que se dedica primordialmente a hacer prótesis parcial fija con un laboratorio que se dedica primordialmente a hacer prótesis parcial removible, los ingresos son abismales, diferentemente abismales. Son mucho menores cuando te dedicas a hacer prótesis parcial removible. Y la cantidad de horas que dedicas a hacerlo son más. Digo, es injusto, pero es una realidad. Vivimos en un mercado en el que rige la ley de la oferta y la demanda. Si hay una demanda, tiene que haber una oferta. Y entonces, la forma en la que el mercado está constituido, la prótesis parcial removible es mucho menos remunerada que la prótesis fija. Y te estoy hablando desde un punto de vista en el que conozco a un grupo de colegas, incluso me incluyo en ese grupo de colegas, que tienen un precio de la prótesis parcial removible muy superior al que se maneja en el mercado convencional. Y de todos modos, aunque el costo es el doble de lo que manejan en el mercado normal, resulta que cuando la comparas con prótesis fija, pues evidentemente pierde. Entonces eso hace que muchos laboratorios no tengan dentro de su arsenal de herramientas, dentro de su arsenal de propuestas para trabajar, la prótesis parcial removible, ¿va? Bueno, dicho esto, tenemos que entender que es una situación que tiene que prevalecer en nuestra práctica. Sería absurdo pensar que podemos vivir en un mundo de prostodoncia sin que tengamos que aplicar la prótesis parcial removible. Hay situaciones en las que sí o sí tienes que usar una prótesis removible. Entonces, es ahí donde la ecuación entre lo que tienes que saber, lo que tienes que conocer y lo que tienes que invertir con la cantidad de veces que lo tienes que utilizar es mucho más dispar que cuando aprendes a hacer prótesis parcial fija. ¿Entendido? Entonces es por eso que se me olvidó, es por eso que cuando hablé de metales, pues no me acordé de la prótesis parcial removible. Pero sí, claro que está presente y la tenemos que hacer. Bien, y una de las cosas más importantes a considerar cuando vas a hacer una prótesis parcial removible son las indicaciones, es decir, aquellas situaciones en las que puedes colocar una prótesis parcial removible. Y pienso que va muy ligado a, por un lado, hay situaciones que se podrían resolver con otro tipo de prótesis, pero se elige resolver con prótesis parcial removible porque precisamente es mucho más económico hacerlo con este recurso que con una prótesis fija. Bueno, lo que quiero decir con tanta palabra rebuscada es que tristemente es uno de los es un recurso que se utiliza más por cuestión económica que por cuestión de indicación. Si hay lugares en los tratamientos dentales en que la única opción es una prótesis parcial removible. Son pocos, pero sí los hay. La gran mayoría de las veces se utiliza prótesis removible porque el paciente es lo que puede costear. Y entonces, si nosotros vamos estadísticamente a los tipos de consultorios que hay en el lugar donde vivimos, pues como todo, es una relación de 80-20. En el 80% de los consultorios está dirigido a gente de escasos recursos, a gente de un medio popular, y entonces allí se utiliza mucho prótesis parcial removible. En el otro 20%, donde es un poder adquisitivo un poco mayor, donde es un poquito de aspiraciones un poquito diferentes también, todo poquito,
donde es otro tipo de necesidades, ahí la prótesis parcial removible tiene su lugar únicamente en la indicación indispensable, ¿va? Y entonces dentro de las indicaciones que yo he encontrado, pues principalmente es esa por consideración económica, que el paciente y el dentista eligen hacer una prótesis parcial removible. La otra es cuando el paciente es desdentado, no se quiere colocar una prótesis parcial fija y entonces elige hacerse una prótesis parcial removible. También se utiliza en situaciones en las que las zonas desdentadas son muy extensas y una prótesis parcial fija tendría un pronóstico comprometido. Porque ya platicábamos la vez anterior, una de las veces anteriores, ya no me acuerdo cuál, pero ya platicábamos que la prótesis parcial fija, mientras más grande es, mientras más larga la brecha, el tipo de movimientos biomecánicos que sufre cuando el paciente mastica va a afectar ese mecanismo de cementación. Entonces eso ocurre con una prótesis de 3 unidades, pero también cuando es de 4, de 5, de 6. Mientras más larga, la flexión de esta prótesis será mayor y el tipo de descementación será más rápido y más frecuente. Entonces en ese tipo de casos donde el pronóstico de vida de una prótesis fija está comprometido, entonces también se llega a utilizar prótesis parcial removible. Cuando, por ejemplo, el paciente desdentado no tiene dientes en la parte posterior, cuando por ejemplo tiene hasta premolares y el paciente tiene la necesidad de reponer, pues no hay un pilar posterior de donde soportarte y también es otra indicación para la prótesis parcial removible. Sin embargo, hay que considerar que todas esas, excepto cuando el paciente no es candidato a colocar implantes o cuando el paciente no tiene dinero para colocarse implantes, todas las demás, brechas largas, segmentos posteriores desdentados, pilares comprometidos para prótesis fija, todas esas se pueden sanear con implantes, ¿sí? Y entonces volvemos al tema económico. La realidad es que si tú utilizas todos los recursos clínicos que tienes en tu medio para sanear una situación de un paciente, pues son muy pocas y muy contadas las situaciones en las que sí o sí tienes que colocar una prótesis parcial removible. Básicamente son dos. Cuando el paciente no le puedes colocar implantes. Hay situaciones sistémicas que impiden que tú coloques implantes en tu paciente. Hay situaciones estructurales que hacen muy retador colocar implantes y muchas veces se decide por no colocar implantes. Sí, por estructura inicial o por el riesgo que conlleva colocar implantes. Así es. Esa sería como la situación de no poner implantes. Tienes una brecha grande, tienes una brecha posterior desdentada. Bueno, el recurso que te queda es una prótesis parcial removible. No tiene nada que ver con la situación económica del paciente. El paciente puede tener todos los recursos del mundo, sin embargo, en esa situación peculiar no es lo más conveniente colocar implantes por todo el viaje que tienes que emprender o simplemente porque no es posible materialmente colocarle implantes al paciente, ¿va? Y la otra situación, pues es el que pues no tiene lucha, ¿no? El paciente no tiene la posibilidad económica o no quiere colocarse implantes. Y entonces decidimos hacer una prótesis parcial fija. Pero la prótesis parcial fija, decíamos al principio, pues es un parcial removible, perdón. Vamos a cortar eso. Pero No, ¿por qué? la prótesis parcial removible lo que tiene de peculiar es que es bien retadora en cuanto a su diseño. ¿Sí? La cantidad de cosas que tienes que saber es bien grande. Y dice Arthur Kroll que el diseño de la prótesis parcial removible es uno de los aspectos más desafiantes y más importantes en prótesis dental. Entonces valdría la pena que si tienes tú la intención de hacer una prótesis parcial removible, pues te metieras en los conceptos básicos biomecánicos de una prótesis parcial removible para que tú colaboraras con el diseño. Mira, si tú eres un estudiante de odontología tradicional, es muy posible que los fundamentos de removible que tú aprendiste, aunque son muy buenos en la Universidad de Guadalajara, debido al poco uso que tú les das, no estén frescos en tu mente, ¿sí? Entonces, mi recomendación es que si tú eres un alumno recién egresado o eres un dentista que tiene años pero no lo hace de manera regular, pues sí te regreses a la literatura y te vayas a entender cómo es que funciona para que te decidas a indicarlo. Porque lo que la mayoría de la gente hace cuando hablamos de prótesis parcial removible es no hacer ningún diseño. Es obligación del clínico conocer cómo va a trabajar
la prótesis dentro de la boca. Ya Es la le pregunta sé que yo. te iba a hacer. Ya Es le la sé pregunta yo. que te iba a preguntar. Valga la redundancia. ¿Sí? Que ¿quién es el encargado de diseñar? Totalmente el dentista. En un mundo ideal, el encargado de diseñar una prótesis parcial removible es el dentista. Porque el dentista es quien dice, en este espacio desdentado yo deseo, porque es lo mejor para mi paciente, colocar una prótesis parcial removible. Y entonces hace un esbozo del diseño, hace un análisis del modelo y entonces junto con el técnico, los dos de la mano caminando hacia el horizonte, van a hacer una prótesis que le funcione bien al paciente. ¿Qué es lo que realmente ocurre? Bueno, la gran mayoría de los dentistas que están allá afuera haciendo prótesis parcial removible no saben ni madres de prótesis removible. Nada, nomás saben que está bien culera y que lo quieren evitar al máximo. Y cuando llega un paciente que les pide una prótesis removible o se ven en la necesidad de hacer una prótesis removible, y entonces toman sus impresiones madreadas y las mandan al laboratorio y le dicen, ¿para qué me alcanza? ¿Sí? Y es el técnico el que tiene que reventarse la madre luchando con cosas que no le corresponden a él. Me voy a explicar. Evidentemente, cuando un paciente está desdentado de manera grande, pues no es como que nada más le quitaste los dientes ayer y lo único que tiene es la ausencia dental. Obviamente, esa pérdida de dientes, de órganos dentarios, ha sido paulatina. Es decir, que la boca ha tenido tiempo de adaptarse a esa pérdida dental. Me refiero a que los dientes de los lados se han inclinado, los dientes antagonistas han erupcionado buscando ese contacto que perdieron cuando se perdió ese órgano dentario y ocurre vez tras vez en la medida que se van perdiendo dientes. Y hay un síndrome de compensación, hay una forma en la que la boca se recupera de esa falta de contacto y quedan unas formas de morder bien raras. ¿Sí? Quedan, por ejemplo, si tu paciente perdió los dientes anteriores superiores durante muchos años, pues resulta que los dientes inferiores erupcionan de más. Y cuando tú relacionas esos modelos, el espacio que tienes para hacer esa prótesis no es nada. Y los dentistas, la mayoría de ellos, quiero ser bien puntual en que no son todos, ¿va? Hay dentistas que son muy cautos, hay dentistas que tienen la intención de hacer bien las cosas y se preparan para hacerlo. Desafortunadamente no son la mayoría. La gran mayoría no tiene idea de lo que está haciendo, toma las impresiones sin siquiera tomar en cuenta que la impresión se puede deformar, se puede distorsionar en el camino del consultorio al laboratorio, pero eso sí, no quieren batallar, ¿va? Y te mandan el caso sin espacio, te mandan el caso con espacios muy comprometidos. Muchas veces, además de esa compensación que han hecho los dientes remanentes han perdido estructura, porque eso no ocurrió ayer, ocurrió hace muchos años y los dientes se han desgastado también. Y entonces te das cuenta que en el espacio desdentado, cuando tú relacionas oclusalmente esos modelos, entre el modelo antagonista y la base de tejido blando de encía, hay 2 milímetros. Y en esos 2 milímetros es materialmente imposible colocar la estructura de metal, mucho menos los dientes. Y si es que te caben, porque no son 2, son 3 o 4 milímetros, resulta que la estructura acrílica es tan delgada que se ve comprometida su resistencia estructural. Y eso hace que el tipo de prótesis dure muy poquito tiempo, ¿va? Sin que esto tenga relación con la calidad de material o con la manipulación de los materiales. Idealmente, si te vas a meter a un caso complejo, me refiero a un paciente no funcional, no adaptado, que necesita de tu conocimiento para volver a funcionar, tendrías tú que conocer conceptos básicos de prótesis. No hablo de removible, sino de prótesis, como es borde incisal, plano oclusal, dimensión vertical, relación céntrica, que te hacen llevar un caso a buen puerto cuando no tienes idea de dónde partir. Pero si tú vas a agarrar los dos modelos de alginato y los vas a agarrar con 2 manos y le vas a decir al técnico, ¿me haces un removible? No es cierto, entonces, eso no pasa. No mames, eso pasa todos los días. Llegan con su Manau y te dicen... Manau. Sí, cabrón, 2 pinches manos. Su articulador Manau. Sí quiero. ¿Y sabes qué otra cosa pasa? Y aquí en esta parte es donde me encanta ser dentista. Me encanta ser dentista y me encanta ser rehabilitador oral, porque una cosa grande que tenemos los pinches dentistas es el ego. Oh. Y entonces los dentistas van al laboratorio dental y le dicen, hazme un removible aquí. Entonces tú, que eres técnico dental, que te has partido la madre durante años, dices,
aquí no cabe un removible. Le dices, Doc, aquí no cabe un removible. Muchas veces yo tengo colegas que les han dicho, tú no sabes lo que estás diciendo porque tú no eres clínico. Tengo un amigo, un gran amigo, que ahora es dentista, era técnico dental, y le dije, cabrón, ¿tú por qué quisiste ser dentista años después de ser técnico dental? Y me contestó que había muchas razones por las cuales había despertado en él el deseo de ser dentista, pero que el gatillo, así lo que dijo, cabrón, mañana me meto a odontología, fue que una vez un cliente le dijo, mira, casi digo su nombre, güey, mira, cabrón, tú y yo nunca vamos a hablar al mismo plano, porque tú y yo no hablamos el mismo idioma, le contestó. Tú eres técnico y yo soy clínico. Entonces, tú y yo no vamos a poder platicar al mismo nivel. O sea, en otras palabras le dijo pendejo. No somos iguales. Pero Ah, con más no, letras, pues, más mi grande, compa- más hiriente, más... Mi compa hizo chile por el rabo ese día, pero se metió a estudiar odontología. Y ahora es dentista y ahora tiene la otra parte que hace falta. Porque te digo, el profesional perfecto para mí es el que conoce los dos mundos. Ay. ¿Sí? No tienes que estudiar, tienes que conocer. O sea, no Ok, tienes ok, que ok. hacer un estudio formal de odontología para conocerlo, pero sí te tienes que meter, cabrón. Sí te tienes que involucrar y tienes que conocer a profundidad las repercusiones que tu impresión madreada o tu falta de espacio va a tener cuando la persona esté haciendo el trabajo. Pero también tú, cuando estás haciendo el trabajo, tienes que entender que esto que tú estás fabricando va a ir a una boca de un ser vivo y también va a generar repercusiones biológicas. Y entonces resulta que si se te rompe un margen, pero tú tienes la conciencia de que esa madre se va a filtrar al cabo del tiempo, pues vas a pensarlo 2 veces en voltear a ver si alguien te vio cuando se rompió y entregarlo así para que lo manden. O si tú estás haciendo una restauración que tiene un eje de inserción caprichoso, yo hablo de fija otra vez, un eje de inserción caprichoso, entonces pues haz lo que tengas que hacer para que cuando esa prótesis llegue a las manos de tu cliente, que es el dentista, no batalle para meterla, ¿sí? Porque, digo, seamos claros, nosotros en el laboratorio trabajamos con yeso, y el yeso no es un material muy resistente cuando lo confrontas con la cerámica. Si yo tengo un punto de contacto que no baja y le empujo, el yeso vale madre y se lo lleva a la cerámica. Si yo tengo un eje de inserción en una carilla, por ejemplo, esas que tienen rebajado proximal también, y entonces resulta que es como una corona 3/4, pero con la parte íntegra en lingual, o sea que da vuelta en vestibular y en proximal, pero el dentista pues la cagó y preparó retentivo, ¿no? Y yo agarro y meto mi carilla con tantitos huevos, la carilla va a entrar, güey. La carilla va a rasurar el yeso, pero cuando esa carilla llega a manos de mi cliente, de mi dentista, de mi colega, pues este cabrón le va a batallar bien duro para meterla. Y si este dentista no es un viejo lobo de mar cuereado, es un dentista que tiene poquitos años de experiencia, pues le va a sufrir. Es posible incluso que la rompa. Alguien que está más cuerado dice, no, cabrón, no la pude meter, toma, nomás haz que entre, ya no quiero que hagas otra cosa, ¿no? Pero tienes que estar consciente de que lo que vas a hacer va a repercutir en el paciente y en el sillón. Y al final de cuentas puede ser que entre lo que tú la cagaste y lo que el clínico la cagó, pues el que pague los platos rotos sea otra vez el paciente. ¿Sí? Espérenme que se me apagó esto y ya no sé qué dije. Ok, entonces sí queda claro. Es bien importante entonces, si tú te vas a poner a hacer prótesis fija desde el laboratorio, pues que te llenes de fundamentos y de requerimientos mínimos. Mira, tengo colegas que son técnicos que no necesariamente estudiaron odontología, sin embargo, cuando les llegan con esas chingaderas de chicharrones al laboratorio, pues le dices, ¿sabes qué? No se puede, cabrón. Así de fácil, hasta parece que no quieres trabajar, ¿no? Pero no se puede, porque no hay un espacio en el que yo te pueda hacer una prótesis removible sin que batalles. ¿Sí? Y así de sencillo. Pero es difícil entenderlo los primeros años de tu práctica. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues termina pasando que el dentista toma su impresión con un material que tiene un rango de error súper grande, como el alginato, se las manda al técnico dental. El técnico dental no tiene las herramientas de conocimiento para refutar ese caso y lo empieza a hacer. Y lo fabrica. Y en el modelo queda poca madre. Y cuando se lo manda al clínico, el clínico le dice, en la boca no entra, cabrón. Y yo conozco colegas que se han tragado la repetición de un removible que queda en el modelo pero no queda en la boca. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos para decirle al dentista, a ver, ¿quién tomó la impresión? ¿Yo tomé la impresión? No, pues la tomé yo. Entonces, ¿por qué chingados voy a responder yo? Porque la impresión y la boca son diferentes. Exacto. ¿Sí? Y además, el espacio, como te digo, bien comprometido.
Y entonces es otro tema que vamos a tocar, el de prótesis flexible. Pero no hoy, no se emocionen, hoy no. Hoy solamente vamos a hablar. Ya me voy. Yo venía nomás por eso. El que inventó esa prótesis tiene un lugar especial en el infierno. Es que son mamadas. Mira, la prótesis convencional, como te digo, dento-muco-soportada o muco-dento-soportada, habla de una colaboración de soporte entre los dientes y la mucosa. A mayor cantidad de dientes, más dento-soportada será, y la carga que van a tener los tejidos blandos va a ser menor. Eso es lo ideal. Dentro de los males de colocar una prótesis en la boca, nosotros buscamos que esa prótesis esté en la mayor parte de los casos soportada en diente, ¿va? Pero si tienes que distribuir la carga entre diente y mucosa, pues más o menos que sea equilibrado. Y si le quedan 2 o 3 dientes en la boca, entonces se compromete más el pronóstico de vida de ese caso y se compromete más el pronóstico estructural de las estructuras remanentes, de los tejidos blandos. Pero siempre buscará repartir. La prótesis flexible, en su mayoría, como te digo, son prótesis que no tienen diseño y son prótesis mucosoportadas solamente. Son prótesis de un material flexible, puede ser nylon, la verdad es que desconozco, pero es una resina que primero cuesta un huevo pulirla y segundo está así súper blandita, ¿no? Y entonces cuando el paciente se las pone, pues no le pica nada, no le duele nada porque son flexibles, ¿va? Pero se las pones en la boca y entonces tú la mandas a su casa y al cabo de 2 o 3 años de esa prótesis estar soportada solamente en encía, hay unos colapsos gigantescos, hay unas pérdidas de estructura ósea y gingival gigantes. Y entonces eso dificulta mucho más cualquier otro tipo de tratamiento. Y entonces la gente que hace prótesis flexible dice, no te preocupes, vamos a hacer la híbrida. Y entonces surgió una prótesis que se llama mitad metal y en vez de que utilice resina acrílica rígida, entonces estos cabrones le prensan un material flexible, ¿no? Y pues nuevamente es un material muy cómodo, pero tiene una condición muy importante este tipo de nylon que no acepta reacondicionamiento. Cuando tú estás hablando de una prótesis muco-dento soportada que tiene poquitos dientes para soportarse y está siempre cargándose en la encía, pues resulta que al cabo de un par de años la encía sufre una remodelación sin importar si es flexible o rígida la resina. Pero la gran ventaja de que sea rígida, que sea el metilmetacrilato que conocemos en el laboratorio, es que el acrílico se puede reacondicionar, se puede rebasar. Y entonces una prótesis que tiene 5 años o 3 años funcionando en boca, que ya muestra un gran desajuste, pues tú mediante un rebase indirecto puedes devolver ese soporte en acrílico nuevo. Puedes incluso retirar todo el acrílico y puedes reacondicionar todos los dientes y todo el acrílico con el mismo esqueleto. Sin perder el esqueleto. Exacto. O sea, la parte intensa de la prótesis. A la mano de un encendedor. Exacto. Porque yo lo he hecho. Y entonces recuperas ese acrílico y el paciente tiene una prótesis que nuevamente va a funcionar y va a estimular lo menos posible que se pueda ese tejido blando para que, digamos, que tenga más tiempo de vida, ¿va? Pero bueno, no vamos a tocar hoy el tema de la prótesis flexible. ¿Por qué no? No tiene caso. De hecho, ya acabé, ¿eh? Fíjate que hay quien opta por la prótesis flexible solo por un gancho en el canino. ¿Has escuchado eso? Sí, claro, que no se vea. O sea, ¿no quieren que se vea? No quieren que se vea, flexible. Para que el gancho sea de acrílico y no se vea el gancho en el canino. Entiendo eso. Mira, como dijimos hace un momento, siempre que haya una demanda, habrá una oferta. ¿Sí? Y te soy sincero, yo en lo que tengo siendo prostodoncista, pues sí he hecho algunas flexibles. Sí he hecho algunas flexibles porque mi paciente tenía un flexible y mi paciente me dijo, es que yo quiero uno igual, y así el colapso gigantesco. Pero es lo que quiere. Entonces tenemos que platicar con él acerca de los problemas que implica tener una prótesis que solo se soporte en mucosa. Y si el paciente quiere eso, pues ¿qué vas a hacer? Pero un paciente ya adoctrinado ya te está escuchando. Sí. Y por eso no se la recomiendo. Ok, no importa, me vale madre. Y listo, ¿no? Digo, es tu perro y tú lo bañas. Yo ya te dije lo que puede salir bien y lo que puede salir mal. Y al final de cuentas yo tengo mis dientes bien. El que no tiene dientes eres tú. Y se escucha muy, muy bien, ¿no? Una prótesis flexible en la boca, porque pues estamos acostumbrados a meternos a la boca precisamente
el alimento es flexible, pues, o sea, como que todo lo que suene a flexible para nuestra boca nos suena bien, o sea, de primera instancia, pues, ¿no? Hablas desde el punto de vista de idea, ¿no? De la idea así primordial, básica, sí. Animal, ¿no? No, y aparte desde el punto de vista práctico, una prótesis flexible no se clava tan duro como una resina acrílica rígida. Uh-huh. Cada vez que yo coloco una prótesis removible, ya sea total o parcial, siempre hay citas posteriores para hacer esos ajustes, para quitar esas zonas de presión altas que generan sensibilidad al paciente. Y estas citas se ven reducidas cuando la prótesis es flexible. Entonces, vamos a ponernos en el caso de un dentista que no tiene idea cómo se diseña una prótesis, que no tiene idea cómo ajustar una prótesis. Entonces toma sus impresiones, las manda al laboratorio y el laboratorio hace algo que le entra a la boca al paciente y mira, el ajuste es, ¿te duele? No, listo, chingada su madre. Y es todo. Si te pones a ser purista y te pones a hacer todo el protocolo que tenemos que realizar para rehabilitar a un paciente, pues es infinitamente más complejo. Entonces al paciente le vale madre si tuviste que quemarte las pestañas o si tuviste que hacer un gran protocolo de diagnóstico y de plan de tratamiento para efectuar su caso. La realidad es que lo que yo le pongo en resina rígida requiere de ajuste y lo que le pone mi colega que no estudió, que no se preparó, que tomó una impresión y le regresaron un flexible, pues es un cabrón que no le duele tanto. Entonces, si te pones a pensar así, si tú no eres dentista y no sabes nada, pues de ahí que surgen las prótesis flexibles. El pedo es el pedo es que para cuando tú te das cuenta que una flexible te partió el alma, pues es demasiado tarde porque ya los tejidos blandos se fueron. ¿Sí? Y ese es el tema. Además de que se hacen bien feas. Ese es otro tema. No, es cierto, no es otro tema, no te creas. Yo quiero. Es otro, ¿sabes? No, bueno, pero también... Hoy estás hablando de prótesis parcial removible, parcial. Uh-huh. Porque normalmente separamos, porque así nos lo separan en la escuela, la prótesis total de la prótesis removible. Y rara vez nos detenemos a entender que también la prótesis total es una prótesis removible. Ah, claro. Pero nos lo separan en la escuela precisamente porque tienen un procedimiento de diagnóstico y de confección completamente diferentes. Completamente pero distinto. Ambas son prótesis removibles. Ambas son removibles, pero efectivamente son dos mundos muy distintos. Mira, en una prótesis total, la realidad es que el paciente le sufre más para adaptarse a ella porque la única retención con la que cuenta es la que se genera entre la base y el tejido blando. Básicamente es retención por succión. Y pues no es una retención muy fuerte. Es más la lengua, son más los músculos del paciente los que se adaptan al funcionamiento de esa prótesis total y el paciente termina aceptándola, termina funcionando con ella. Aunque estamos muy distantes de obtener una muy buena eficacia masticatoria, el paciente sobrevive con ella. ¿Estamos bien? Ajá. Pero tú partes desde cero, tú partes de un paciente que no tiene dientes y entonces tienes como un lienzo en blanco para crear lo que tú quieras. Y cuando tú estás instruido en temas de prostodoncia, entonces sabes que hay un protocolo que seguir y sabes que hay una serie de pasos que identificar primero. Es bien sabido que en cualquier tipo de rehabilitación lo más importante y lo primero que tienes que encontrar es el borde incisal de los dos incisivos centrales superiores. Y ese borde incisal tú lo vas a encontrar en base a su relación con los tejidos de los lados, ¿no? En base a su relación con la cara, en base a su relación con la sonrisa, porque todo mundo, aunque no esté preparado, sabe distinguir cuando una sonrisa es bella o cuando una sonrisa muestra más cantidad de diente de la que se considera bella, o lo contrario, cuando una sonrisa muestra menos cantidad. Y entonces, cuando partes de un lienzo en blanco, cuando el paciente no tiene nada de dientes, lo primero que tienes que identificar es ese borde incisal. ¿Sí? Lo segundo que tienes que identificar es la dirección del plano oclusal superior. Y esa dirección del plano oclusal superior sigue una relación con los planos de la cara. Hay un plano llamado plano de Camper que tú tienes que buscar que tu plano oclusal sea tan paralelo como sea posible a ese plano de Camper, que va de la oreja a la de la nariz. Y entonces tienes identificado tus dientes anteriores superiores, tienes identificado la dirección ascendente que siguen los dientes posteriores superiores, y de allí te toca identificar qué tipo de relación oclusal tienes que hacer. Tú puedes elegir, por ejemplo, el eje de rotación de la mandíbula dentro de la cavidad glenoidea. Mucha gente le llama relación céntrica.
Y entonces puedes hacer que tu prótesis coincidan los dientes superiores e inferiores en ese tipo de rotación. La dimensión vertical tiene diferentes parámetros para tomarla, pero son el parámetro estético, el parámetro fonético, y entonces tú eliges dónde vas a poner todo. Pero ojo, partes de un lienzo en blanco. Lo mismo tienes que hacer cuando tienes a un paciente parcialmente desdentado. El pedo es que, como te platicaba en un principio, cuando al paciente le quedan 6 dientes arriba y 6 dientes abajo, esos dientes están bien lejos de donde tienen que estar. Han migrado, han erupcionado, y generalmente cuando tú tienes que hacer una prótesis parcial removible, lo que tienes que hacer con los dientes remanentes es redireccionarlos y rediseñarlos en una posición que quepa dentro de esas dimensiones que platicábamos en prótesis total. Entonces, haz de cuenta que construir una prótesis total es como llegar a un terreno que no tiene nada, y tú llegas con tu plano y comienzas a trazar y haces tus cimientos donde tú los quieres. Y construir una prótesis parcial removible es como llegar a un terreno que ya tiene una construcción y tienes que modificar esa construcción para hacer algo parecido a lo ideal que tú quieres. Pero pasan dos cosas. Generalmente no obtienes un resultado idóneo. Siempre tienes que ceder en algún aspecto. Siempre tienes que sacrificar algo para utilizar esos dientes. Pero tienen la gran ventaja de que cuando tienes un paciente que tiene sus dientes y tú logras sortear esa adaptación, ese tú modificar tu plan de tratamiento para que quepa en esos dientes, los dientes sí brindan un soporte mucho más estable que la sola mucosa y la dentadura. ¿Bien? Y entonces entendemos que cuando ya el paciente ha perdido muchos dientes, pues es cuestión de tiempo para que los termine perdiendo todos. Sí, tengo mi profesor de removible, el doctor Mireles, tenía un dicho que me encanta repetir cada vez que puedo, y decía: tranquila, pequeña removible, que pronto serás total. Y es cierto, porque aunque te pares de pestañas, la acción biomecánica de esa prótesis parcial removible va a ser a los dientes como un forceps de tu consultorio es a los dientes. O sea, al final termina luxándolos. Nuestro trabajo entonces como diseñadores, nuestro trabajo como profesionales de la salud dental, es conocer los requerimientos biomecánicos mínimos para que ese tipo de fuerzas se expresen lo más ligeras en los dientes, ¿sí? Conocer biomecánica es todo un reto, es una clase gigante. El objetivo de este curso de este podcast. Chale, me traicionó la coherencia. Pero fíjate que hay autores como Kaiser que se esfuerzan en decir lo contrario, que la prótesis parcial removible esquelética puede ser pasiva al 100%, y estudios y pacientes y la cosa. Hay corrientes diferentes para hacer prótesis removible abusados. Frank Kaiser habla de una prótesis parcial removible dentosoportada. Sí, siempre. O sea, a expensas de rieleras, a expensas de cajas, a expensas de planos guía, de interlocks. Este güey diseña que toda la prótesis fija, porque estamos hablando de fija con removible siempre, soporte a los dientes de un canto volado de una prótesis removible, ¿va? Yo no te quiero decir si eso tiene repercusiones muy negativas o más o menos negativas, pero lo cierto es que es un canto libre. Es como si hicieras una prótesis fija larga. Sí. Y una prótesis fija larga genera pedos a nivel de ligamento y a nivel de estructura dental de los dientes de soporte, ¿sí? Nosotros aquí en Guadalajara y aquí en México de lo que estamos hablando es de una prótesis dentomucosoportada. Es muy diferente el diseño de Kaiser, que habla de fricción, al diseño de nosotros, ¿no? Que habla de una distribución de las cargas entre los dientes y los tejidos blandos, ¿va? Yo personalmente prefiero la dentomucosoportada porque conozco bien cómo se comporta un canto libre, un canto volado, soportado solo en dientes, ¿no? La prótesis removible dentosoportada es una prótesis muy estricta en cuanto a su confección. Necesitas una microfresadora para elaborarla, y la verdad es que es muy abusiva con los dientes remanentes. Eventualmente esos dientes terminan padeciendo ante las cargas, y pues al rato es una prótesis total, ¿no? Y volvemos al principio, ¿no? Cuando el tiempo dedicado a la confección de una prótesis viene siendo o no compensado económicamente
remunerado, pues, ¿no? Si a una prótesis dentomucosoportada lleva tiempo, calidad y aparte me refiero a calidad de conocimiento en su confección, una prótesis dentosoportada nos lleva al otro nivel. Es cierto. Mira, entendiendo que el recurso de la prótesis parcial removible es, desde mi punto de vista, el menos popular de todos, pues también tenemos que entender que es un recurso que muchas veces tenemos que utilizar. Si tú lo quieres utilizar, pues tienes que involucrarte en esto. Aunque no valga la pena tanto como lo otro, o de plano agárrate los huevitos y di, yo no hago removible, cabrón. No, estoy capacitado para hacer removible. Remítelo con un colega que sí se haya quemado las pestañas, que sí ha hecho las cosas bien. Y entonces, pues tú quédate libre haciendo tus prótesis fijas. No tiene nada de malo. O sea, yo como técnico soy de esos. Tú remites el removible. Sí, claro. Sí. Híjole, mi historia con el remo es tan agridulce. Mira, te voy a platicar, Nuestra historia. Sí, nuestra historia es bastante intensa con el removible. El volumen de removible que manejamos es muy bajo. Sí, nosotros, la mayoría de la prótesis que hacemos en el laboratorio es prótesis parcial fija. Y generalmente son prótesis unitarias soportadas en un diente. La mayoría de nuestros clientes tienen una filosofía de trabajo parecida a la nuestra y colocan implantes, colocan carillas, colocan restauraciones parciales unitarias. Hay algunos que hacen prótesis parcial fija, está bien, y son muy pocos los que hacen prótesis removible. Los que hacen prótesis removible con nosotros tienen una filosofía que saben que el caso tiene que idealizarse, que el caso tiene que muchas veces llevar fija antes de poner prótesis removible y que tienes que rediseñar el esquema oclusal, rediseñar la forma en la que tú planteas la dimensión vertical antes de rehabilitar. Vamos, son dentistas conscientes de todas estas limitaciones de las que habíamos mencionado. Y eso hace que la cantidad de removibles que hagamos sea muy poca. ¿Sí? Tenemos un equipo de colaboradores bien bueno que hace las estructuras increíbles, que hace los acrílicos increíbles. Tenemos aparatos, tenemos un aparato para prensar acrílico que lo único que hace es prensar acrílico y lo hace de manera impecable. Evidentemente es mucho más costoso el material. Es decir, si yo compro ese mismo material embolsado por kilos, la fracción es bien pequeña del costo. Pero como compro cápsulas y esas cápsulas se tienen que batir y se tienen que prensar y se va la cápsula completa, el costo se incrementa 3 o 4 veces más, pero el resultado es siempre el mismo. Es un acrílico de muy buena calidad, ¿sí? Y eso hace que la prótesis que yo entrego pues me guste, que cumpla los requerimientos que yo estoy buscando. Hace mucho tiempo, hace ya casi 2 años, nosotros nos involucramos en un proyecto que implicaba la fabricación de muchas prótesis removibles. Muchas, te estoy diciendo que diario eran 15 prótesis removibles. No, ya me acuerdo y me pongo chinito, cabrón. Y entonces hubo que rediseñar gran parte del laboratorio, duplicamos la cantidad de gente que colaboraba con nosotros, contratamos a un asesor para que nos enseñara su secreto, su mojo para hacer la prótesis parcial removible. Y después de 1 año de estar dale que te pego, de estar invirtiendo, de estar buscando la manera, entendimos que la prótesis parcial removible es tan demandante, la prótesis parcial removible es tan exigente, que no es posible hacerla a menos que tengas un súper control de calidad, ¿sí? Si tú parpadeabas 2 veces y de esos 13 removibles que hacías, esos 15, se te iban 3 con algún defecto, eso al final de cuentas se iba a notar. Y resulta que todas esas horas hombre, toda esa inversión en infraestructura, en maquinaria, que por cierto es igual de costosa que hacer una prótesis fija, pues no se veía justificada por la remuneración económica que recibíamos. Entonces, después de mucho tiempo, de mucha prueba y error, de mucho desvelarnos pensando en cómo le íbamos a hacer, al final decidimos que la prótesis parcial removible no es algo que yo desee hacer de manera masiva. ¿Sí? Así, yo probé durante algunos años y los resultados en mis manos no fueron los que yo quería. Y entonces nos regresamos a un modelo pequeño, ¿no? Regresamos a ese mercado exclusivo de gente que está preparada para hacer fija como a mí me gusta y que está dispuesto a pagar el precio. Y mira, el día que pasó eso, dormimos más tranquilos. Removible, como a ti te gusta. Sí, traes pedos con eso. Dije, tu psique no te te lleva siempre a la última vez que dije fija, sí. dije fija, Van chingada 2 veces que madre. dices fija. Pero nos entendemos, Tu ¿no? Nos psique entendemos. no te deja. No, vamos,
Voy a poner ahí un letrero fija. Oye, Pero, perdón. Cada vez, removible. cada vez que diga este cabrón fija, quiere decir removible, va. Ajá. Ya nos entendemos. oye Mario, tengo Sí. una pregunta. Venga. Por ejemplo, aquí ahorita tenemos un casito que solamente tiene un diente, una molar, un segundo. No mames. Y me mandaron para hacer Un removible. un removible. Esquelético. Ajá. En ese caso, tú, Yo como Mario clínico, López, mm. ¿qué haces? No Quitas mames, el yo le diente saco el diente a la chingada y haces una total. y hago una total. Y es que mira, cuando hablamos de una prótesis parcial removible, su principal ventaja está en que se detiene de los dientes. La desventaja está en que te tienes que adaptar a los dientes presentes y en este caso particular, donde queda un molar nada más, pues la otra desventaja está en que no puedes hacer uso del sellado periférico para que la dentadura se detenga, porque tienes esa pinche muela donde entra el aire y no se va a detener la dentadura. No, y además, Ok. la ventaja que es la retención dental no Vale está. verga. No No está. está porque un diente no vale No, madre no da para tener ventaja. todo. Solo da la desventaja de que te tienes que adaptar al único diente. No, güey, aparte segunda muela. No, ya, o sea, prácticamente el esqueleto va a ser una palanca para ese pinche diente. Que Al final ese diente se va a terminar perdiendo después de muchos años en los que el paciente podría gozar del sellado periférico de una total y no lo va a hacer. Va a ser no va a ser una prótesis removible, va a ser un botamuelas. Por ejemplo, sí, un forceps literalmente diseñado para sacar esa muela al cabo de un par de años. Entonces, ya sabes, si tienes nomás una molita, pues vete despidiendo No, mira, de ella. lo que yo te recomiendo, Adiós. pues ahí te va. Todos, como dicen, no me acuerdo cómo va el dicho, pero el tema es que todos nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Sabemos quienes estamos más viejos, que ya tenemos arrugas acá, y llevamos mucho tiempo dedicados a esto. Y nos han pasado muchas cosas, de todo, ¿va? Entonces, si tú eres un dentista que no tiene tanta experiencia, que no tiene nada que ver con la edad, tiene más bien que ver con las horas de vuelo, y tú deseas tener un tipo de tratamiento que excede tu nivel de capacidad, pues no quiero decir que no lo hagas, ¿no? Porque también, pues eso te dedicas y de alguna manera te preparaste para esto. Y si no es en ese momento tu posibilidad capacitarte tomando un curso completo de prótesis removible, pues entonces acércate a alguien que sepa, alguien que tenga conocimientos clínicos, que tenga la forma de responderte con un laboratorio y escucha. Y tal vez juntos lleguen a un mejor sitio para tu paciente, ¿sí? Si tú tienes una relación con tu técnico dental y tu técnico te dice, después de haber hecho cientos de prótesis removibles, que no le alcanza el espacio, créele, no es porque le guste hacerte trabajar más, es porque de verdad en esa situación no es posible llegar a buen puerto con las condiciones que prevalecen en la boca en ese momento. No es que seamos divas. No, que los hay, Porque, los hay también. porque sí he escuchado que dicen que es que los técnicos son bien divas. No es que seamos divas, es que... No, pues es que el pinche lomo también se parte. No, pues hay que saber las limitaciones. Oye, Mario, ¿y las prótesis parciales? Las placas parciales. Ah, cabrón, ¿cuáles son esas? Pues las que no llevan esqueleto. Vamos diciendo Hablas los provisionales removibles. No, esta risa de pelícanos es por algo, ¿no? Sí. No, cabrón, pues tiene que llevar una estructura metálica para ser delgada y para tener la función que tú necesitas. Esa madre digo, todo es provisional, ¿entendemos? Todo lo que hacemos en la boca algún día se va a perder, pero esas mamadas sin estructura pues duran mucho menos, ¿no? Y no tienes forma de controlar la función biomecánica si no tienes forma de diseñar esos ecuadores y diseñar esos soportes y esas retenciones como mejor le conviene al caso. Pues eso es todo en cuanto a mi tema. Nos lo echamos en 20 minutos. 20 minutos. No sé cuánto llevamos realmente, creo que llevamos unos 40 minutos. 40 minutos, sí. Pues nada, nomás decirles que vayan, se orienten con un personal capacitado. Si no saben, pues no tengan miedo, nomás decir, ¿sabes qué? Pues creo que no es mi fuerte, y mandarlos o apoyarte con alguien que sí esté experimentado. Aquí tenemos uno. La verdad, pues me llegan a mí los casos así, como dicen, el doctor te dice, toma. ¿Para qué me alcanza? Y pues yo te digo,
digo, bueno, voy con Mario y le digo, toma, que para qué le alcanza. Pues sí. Y a Mario, pues, mira, sí. No, y mira, en general, quien llega con esa actitud, pues ya tiene las de ganar, ¿no? Tiene la actitud de escuchar consejos y tiene la actitud de hacer lo mejor para su paciente. Y la realidad es que cuando sigues una serie consecutiva de pasos, un protocolo, pues al final el resultado es bueno. ¿Sabes cuál es el pedo cuando se empiezan a poner creativos? Sí, porque también he tenido amigos, he tenido clientes que llegan con un caso y me dicen, güey, hay que hacer un removible aquí. No hay espacio, cabrón, tienes que rehabilitar los 5 dientes que te quedan para que me crezcas el espacio entre el de arriba y el de abajo y entonces colocar yo todos los elementos que necesito. No se puede porque el paciente no tiene dinero. Pues, güey, lo que te voy a hacer va a ser una cochinada. Pues no se puede. Y le hace su chingadera y luego regresa y dice, no quedó. Cabrón, te estoy diciendo que no va a quedar desde antes, pero se te olvidó que te dije. Y ese es el pedo. Entonces, cabrón, si no sabes, reconoce que no sabes, no pasa nada. Si quieres saber, pues ponte a leer y aprende, toma un curso y aprende. Y entonces cuando tengas ya los pelos en la mano, pues te pones a discutir. Y te pones a decir por qué sí y por qué no. Pero también, no hay nada más. Creo que también no es el punto discutir, pues, ¿no? Lo que pasa es que, mira... Es que a veces parece que es como... Esta relación técnico-dentista es el ring precisamente para discutir, bueno, y a ver quién gana, güey. A ver quién sabe más. A ver quién sabe más. Y creo que también no es el punto. El punto es... a mí me gusta discutir o platicar con los dentistas y cuando la plática se pone de sí, le hacemos así, Simón, sí, cuando se pone cooperativo y se pone aditivo todo, se pone más linda la plática, ¿no? Dicen por ahí, hay un dicho, ¿no? La verdad nos hará libres, ¿no? Y no sé, no creo que sea un juego, precisamente un juego de patanería, de decir, no, güey, yo le sé o yo no le sé o... Mira, no se trata de eso. Te voy a dar mi opinión, ¿va? Ajá. El pedo acá... Aquí ya vas a discutir, ¿ves? Es que eres dentista, güey. No, el pedo acá... y me estoy enchilando, porque estoy acordando de un par de cosas que acabo de vivir. Pero no conmigo, ¿eh? No. A ti te quiero. Y aparte, ¿cómo no quererlo, güey? No, hombre, me acuerdo y me enamoro, güey. Bueno, volviendo al tema. Impresionante. No escuché nada, güey. Bueno, ahí va. El pedo es güey. Que me toca... Siempre que hacemos un trabajo en colaboración con un dentista, hablo de mi parte como técnico. La verdad es que como dentista yo vivo feliz porque llevo una relación muy buena con mi laboratorio, ¿sí? Y a mí también me dicen, estás bien pendejo, aquí la cagaste. Y pues la neta, si la cagué, ni modo que diga que no, si estoy viendo que la cagué. O sea, no se trata de cagarla o no cagarla. El tema es con los clientes. Tengo un par de clientes que somos amigos, tengo un par de clientes con los que me llevo súper bien, pero tengo un par de clientes que no les gusta equivocarse. Y ese par de clientes que no les gusta equivocarse, en algún momento de su práctica reconocen sus limitaciones y vienen a preguntarme, ¿no? Me dicen, güey, ¿aquí qué harías tú? Y yo le digo, yo haría esto y esto y esto, ¿va? Y pues resulta que lo hacen de otro modo, la cagan y luego vienen y me dicen, cabrón, lo hice como tú me dijiste y la cagué. Bueno, primero, no lo hiciste como yo te dije, pero si lo hubieras hecho como yo te dije y la cagaste, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Tuya o mía? No, bueno, pero pues es que tú me dijiste, a ver, cabrón, me estás preguntando qué haría yo en mi caso. Si yo hago eso en mi caso y lo hice exactamente como yo dije y la cagué y lo tengo que repetir, pues lo tengo que pagar, güey. Yo lo hice, yo la cagué, yo lo pago, pero tú lo que quieres es, yo lo hice, tú me dijiste cómo, yo la cagué, y pues ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer con la repetición? Pues bien sencillo, me la vas a pagar, cabrón. Así de fácil. Y ese es el pedo, ¿no? Que el tema del conocimiento clínico y el conocimiento técnico está tan fundido, tienes que conocer las dos cosas. Y si no las conoces, pues te tienes que dejar guiar sabiendo que pues la puedes cagar, pues. Tú como la persona que está recibiendo el consejo puedes haber interpretado mal lo que te acaban de decir, ¿sí? En la semana con otro amigo también, pero ese güey sí agarra la onda bien. O sea, viene y me pregunta, ¿qué pedo? ¿Cómo le hago acá? Y le digo, aquí le hacemos de esta manera y yo creo que te va a ir bien. Y le va bien.
Y hace poquito como que se le olvidó el protocolo de adhesión de una cerámica. ¿Cómo le tengo que hacer? Y ya le expliqué, primero tienes que grabar con ácido fluorhídrico, después colocar silano, después colocar adhesivo. Y me dijo, ¿qué? ¿Adhesivo? Uy, güey, tiene como 10 casos que no le coloco adhesivo. ¿Sí? Entonces eso puede hacer que el trabajo fracase. Sí, puede ser que no, porque hay una parte de la literatura que dice que después del silano podrías no colocar adhesivo, pero no como él lo estaba haciendo, no con los cementos que le estaba pegando, ¿va? Pero ese amigo reconoce, ese amigo dice, puta, güey, la cagamos. Pues sí, ni modo, yo también la cago todos los días, es más, soy el que más la caga de todo el laboratorio. La cagamos, es mucho, ¿no? No, Pues nomás él, porque pues él fue el que lo puso, ¿no? no, claro, pues, pero, o sea, entendemos que somos un equipo que y reconoce que la cagó, ¿no? La cagamos juntos. Y listo. Yo no la cagué, dice. La cagamos juntos en la parte ¿Quién clínica. Como dice Mario López, ¿quién no le puso adhesivo? Levante la mano, ¿quién no le puso adhesivo al diente? Por eso, oye, la cagamos juntos, pero solo en la parte clínica, güey. Bueno, es como darle nuestro apoyo moral. Ajá, sí, La cagamos. Sí, la cagamos. Tú vas a pagar, pero la cagamos los dos. Y pues es un tema hermoso, ¿no? La relación entre dentista y técnico dental, la verdad. Chich. Un día podríamos platicar de eso, ¿sabes? Un día podríamos platicar cuál sería para mí la relación ideal entre un técnico y un dentista. Era bien bueno. Pero eso implica que los dos tienen que leer y es ahí donde tuerce la puerca el rabo. Sí. Alguno tiene que ceder, como dices. Alguno tiene que leer. Ok, listo, pues esto fue Chaquetas Dentales Espérate, tantito. Hay que meter los anuncios parroquiales. Ok. Aquí ya pasó, ¿eh? No, sí. Esperemos, Sí, güey. esperemos que ya hayamos llegado a los 200, que este güey ya nos haya aventado su de León Larregui. Ajá, si ya estamos en los 200 suscriptores, tengo la deuda de dar un Capítulo de León Larregui. podcast de León Larregui. De su máster. Entonces, por el delay que hay de las grabaciones y las entregas, si no sabemos si ya lo di o no. Si ya las di. No. O que lo debes, o que lo debas. O que lo deba. Ajá. Nada más recordarles que a los 200, León Larregui. A los 200 suscriptores, nuestro príncipe va a ser un programa de León Larregui. Y lo más maravilloso de todo esto es que ni siquiera lo tiene que preparar. El cabrón, Ya lo sabe de memoria. en este momento, el güey sabe cosas de León Larregui que no se han publicado en ningún lado. Este cabrón lo conoce a profundidad. Es posible que incluso, si llegamos a su cuarto, tenga algún póster debajo de su cama o algo colgado de León Larregui, porque me queda claro que Álvaro es un fan de closet Sí, de León que Larregui. Un afiche por ahí escondido de No te hagas pendejo. güey. ¿Qué Si dice? llegamos a los 500 suscriptores. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, nuestro querido músico Álvaro Valenzuela Reina va a escribir un tema de reggaetón. No, voy a hacer un programa de reggaetón. va a ser un programa especial de reggaetón. Un podcast dedicado al dedicado reggaetón. al reggaetón. Ok. ¿Y cuándo lo vas a podcast. escribir? Hasta el 1000. Cuando lleguemos a 1000 vas a escribir una canción de esa reggaetón. es la exclusiva. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a hacer una canción de reggaetón. Ajá, es que, miren. Ok, los 200, sí, que se chingue el Álvaro y hable de... cabrón, ¿no? Yo Ok, estoy de acuerdo, no está tengo bien, pedos con eso. Está bien. 500, que se chingue el Álvaro. Entonces me la tenían que pagar a los 1000. Cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, yo voy a producir completamente un tema de reggaetón, Ok. desde su composición hasta su realización. Pero este par de señores lo van a tener que cantar. Así, Dale. con autotune y Bad todo. Bunny va a ser un pobre diablo. Con autotune y todo el asunto. Y vamos a hacer videoclip y todo el cotorreo. Huevo. Esa no me la sabía, pero bueno. Con No morras la perreando y aventamos. todo. Sí, contratamos unas morritas y... O invitamos a... Invitamos huevo. a, ¿sabes? Ayer vi un video del famosísimo Poncho Perreo. Que salga Poncho Perreo. Poncho, aquí vas a estar, cabrón. En nuestro video de reggaetón. Tiene que estar Poncho Perreo en el videoclip. Me emocioné. Rápido consigan 100 Mil suscriptores porque ya quiero ver esto. Si nos quieren escuchar acá echando flow, pues ya saben,
Ya tú sabes. Compartan y hagan que lleguemos. Díganle a Hagan sus lo amiguitos posible. que se suscriban a Chaquetas Dentales. Sí, hablamos de dientes, pero también hablamos de guanatos y también hablamos de rock and roll. Y de reggaetón y de León Larregui. Exacto. Qué bueno que lo separaste del rock and roll. Ok. Vámonos pues. Esto fue Chaquetas Dentales en su 13ª edición. Yo soy Álvaro Valenzuela. Eder Sánchez. Y Mario López. Esto es todo por el momento. Nos vemos el jueves en el live Nos vemos por Facebook. a las Live. 9. A las 9 en punto jueves. Vamos pues. 1, 2,